Es un proyecto para chicos con dificultades. Y tendrás que hacerte cargo hasta que alguien llegue. Ok, lo intentaré. No lo intentes. Debes hacerlo. Buen día. Normalmente la gente responde. Les enseñaré cosas que van a poder usar en el mundo real. Veamos cómo le va. Cepíllense los dientes. Cuidado con adultos que comen galletas. Las chicas adoran las motos. Está calificado. Denle confianza. No crean en el porno. La vida de un plomero no es una fantasía. ¿Qué? Estamos aquí para trabajar una habilidad básica, la comunicación. Pero ya sabemos comunicarnos. ¿Cómo es posible? ¡Sigan caminando! ¡Que no me miren! ¿Qué te pasa, Fabrice? No sé, me caí. Oye, igual, dile a Víctor que necesitamos mesas nuevas. Estas ya no sirven. Monique, no sé lo que está pasando contigo, pero tu amigo no creo que sea un buen ejemplo para los chicos. Él ha perdido mucho, ¿de acuerdo? Pero es noble. Sí, pero no soy bueno hablando con chicas. Ya aprenderás. Jimmy, ¿por qué no quieres hablar? Es que si me habla, todos de mí se ríen. Recuerda que un chico que es problemático es un chico que tiene muchos problemas. Se nota que la está pasando muy mal, pero no lo expresa. Me recuerda a alguien. Es la actitud. Si les das algo bueno, van a querer algo mejor. Ok. Monique, esto no lo digo mucho, pero bueno, todo lo que has hecho por mí, nunca lo olvidaré. La vida no es sobre los hechos, sino sobre la interpretación. Es muy profundo lo que dijiste. ¿Es tu idea? Yo la inventé. ¿Seguro que no es una frase de Nietzsche? Bueno, si comienzan a escucharme, no puedo. El tráiler es muy a propósito, ¿no? De qué se trata el tema de la gamificación y sobre todo tiene que ver con algo muy importante por lo cual hacemos gamificación, que es la motivación. Entonces vamos a hablar un poco de ese tema, de la motivación. Creo que ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a comenzar hablando un poco de que así como el hombre ha ido evolucionando, las tecnologías han ido evolucionando a partir de la década del 90, ¿no? Y entonces podemos ver cómo han ido siendo cada vez en mayor número, de diferente tipo, para diferentes cosas, y no se ha quedado allí, sino que han seguido, ¿no? Como con TikTok, como Discord, Snapchat y todo lo que hay en este momento disponible para nosotros, que no sé si usamos todos, pero para nuestros estudiantes y residentes que con seguridad usan muchísimo de esto. Entonces, una de las cosas que nos tiene que quedar claro es que para nuestros estudiantes o para los residentes actuales, las tecnologías no son una herramienta, las tecnologías son un ambiente. Ellos se desarrollan en ese ambiente y desarrollan diferentes cuestiones. En una educación integral, el aprendizaje se basa en 3 campos, desde la taxonomía de Bloom en el año 53, ¿no? En el campo cognitivo, el afectivo y el psicomotor. Y fíjense que esa taxonomía ha evolucionado a la taxonomía de la era digital, que fue publicada ya en el año 2009, donde mucho de todas estas cuestiones que nosotros esperábamos lograr con los estudiantes, crear, evaluar, analizar, aplicar, comprender, recordar, tienen un espejo en la cuestión digital. Entonces, por ejemplo, crear puede ser hacer un video, puede ser programar, puede ser bloguear, puede ser publicar, hacer una publicación en una red social. Evaluar puede también ser publicar. Analizar puede ser validar o recopilar información, y así ustedes pueden ver de que todas estas habilidades que ya uno esperaba en la década del 50, del siglo pasado, que se desarrollaran ahora, tienen una expresión en esta era digital. Y es ahí donde
todos nosotros, los que nos encargamos de educación o a los que nos apasiona la educación, nos encontramos con varios problemas. En primer lugar, que nuestros estudiantes y residentes actuales son millennials, y todo el mundo dice son nativos digitales, ¿no? Y con eso de decir son nativos digitales, parece que estamos esperando que ellos puedan hacer cualquier cosa, porque son nativos digitales. Pero ellos no son nativos de las plataformas educativas, ellos no son nativos de Moodle, por ejemplo, que es una de las plataformas que más se usa en nuestro país. Incluso en la escuela secundaria se están utilizando algunas plataformas que tienen bastantes limitaciones y ellos tampoco son nativos de esas plataformas. Por otro lado, estamos en un tiempo en el que tenemos que dejar atrás ese paradigma de nosotros enseñamos y ellos aprenden, como si todo lo que tuviéramos en nuestro cerebro tuviera que pasar directamente y por el solo simple hecho de hablar al cerebro de la otra persona. Y entonces hay que empezar a focalizarse en lo que ellos aprenden y en las posibilidades que tienen de aprender y poner al estudiante en el centro de la escena. Y eso a veces significa que tenemos que lograr que hagan aquello que ellos no siempre tienen ganas de hacer. Hay muchas cosas que no tienen ganas de hacer. Si ustedes recuerdan cuando iban al colegio secundario, y lo van a escuchar en los estudiantes en la actualidad también, que dicen, no sé para qué estamos estudiando todas estas materias que no nos van a servir para nada. Y cuando están en la Facultad de Medicina hay materias por las cuales también dicen las mismas cosas. Sin embargo, nosotros tenemos que lograr que ellos hagan esas cosas que no tienen ganas de hacer, y esa es una de las primeras definiciones de gamificación. Porque si nosotros entramos en un aula común, como puede ser esta, lo que vamos a encontrar probablemente es una clase común, a menos que el profesor no sea común. Pero si nos vamos a un entorno de aprendizaje diferente, como estos entornos de aprendizaje que se vienen desarrollando ya desde hace bastantes años, pero que nos dieron de lleno desde el año pasado, estos entornos de aprendizaje son diferentes. Y entonces ahí vamos a ver que no podemos dar una clase común y no podemos tener una clase común, sino que es otro tipo de entorno de aprendizaje, y que si nosotros lo sabemos aprovechar y sabemos explotar sus potencialidades, esos entornos son emocionantes y tienen algo que que son muy motivadores. Entonces, el tema se trata de utilizar otras estrategias, y se ha visto que la gamificación, y esta es una publicación que tiene ya 10 años, se ha comprobado que la gamificación lo que estimula es la motivación y también estimula el compromiso de los estudiantes. Entonces, en un libro que se llama La sorprendente verdad sobre qué nos motiva, de Daniel Pink, nos explica cómo deberíamos hacer para conseguir motivación, pero no cualquier tipo de motivación, sino esa motivación que nos interesa a nosotros que los estudiantes tengan, que es la motivación intrínseca. Y entonces él dice que hay que tener en cuenta 3 elementos. Que el usuario, él habla de usuario, en nuestro caso vamos a hablar de estudiantes, tienen que tener la autonomía para decidir qué acciones hacer y de qué manera hacer esas acciones. Fíjense que eso no es algo que nosotros le dejemos hacer mucho a nuestros estudiantes, que ellos tengan cierta autonomía para decidir algunas cosas, que cada una de las tareas presentadas deben estar establecidas con una finalidad determinada y bien clarificada. Eso es algo que habitualmente deberíamos hacer, pero que no siempre se hace. Y por último, que es necesario que tengan la capacidad de poder resolver esa tarea planteada. ¿Por qué? Porque a veces nosotros ponemos tareas que creemos que ellos van a poder resolver,
y sin embargo no lo pueden hacer porque no nos pueden entender o porque la tarea es demasiado compleja para ellos. Entonces, no podemos pretender que todos los estudiantes se motiven del mismo modo. Entonces, no vamos a caer en la idea de que la gamificación es un motivador universal, o sea, gamificamos y entonces sí o sí todos los estudiantes van a estar motivados. Eso no es cierto, porque hay alumnos que están dispuestos a adoptar rápidamente nuevas tecnologías de manera rápida y otros prefieren tener su aprendizaje de la manera tradicional. Y eso lo seguimos viendo. Entonces, ¿dónde va a estar la clave? La clave va a estar en diseñar diferentes actividades que estén dirigidas a distintos tipos de perfiles de estudiantes. Hay mucha evidencia sobre los beneficios del uso del juego y el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, se habla de que mejora las habilidades para la resolución de problemas, que favorece el pensamiento crítico, cosas que, fíjense que todos nosotros los tenemos en nuestros programas con seguridad, en todos los programas de cualquier asignatura de la carrera de medicina. Ayuda a desarrollar capacidades emocionales, algunas intelectuales, también cognitivas, mejoran la atención, la concentración, el pensamiento complejo. Díganme si ustedes no han visto a sus hijos o tal vez a alguno de sus nietos jugar. Yo lo he visto a mi hijo y lo veo a mi hijo jugar con la Play o con la computadora distintos juegos y es impresionante la capacidad de concentración que tiene mientras está jugando y cómo planifica para poder ir superando diferentes obstáculos. Y si no lo puede hacer, busca la manera de resolverlo. Entonces, todas estas son cuestiones que son de mucha utilidad de poder desarrollar con los estudiantes. Entonces, ese componente lúdico y divertido suele atraer y eso motiva a alguna parte, por lo menos, del alumnado. Entonces, evidencias sobre los beneficios del uso del juego en la educación existen y desde hace muchísimos años, y no solo para la educación superior, sino también para la educación primaria y la educación secundaria. Entonces, cuando hablamos de gamificación, uno de los conceptos más difundidos es que es el uso de las mecánicas basadas en juegos, su estética y el pensamiento del juego para motivar la acción, el aprendizaje y resolver los problemas. Pero para gamificar, ¿es suficiente aplicar reglas y mecánicas de juego en entornos que no son lúdicos? O sea, porque cuando se habla de gamificar, se habla de usar los elementos del juego en entornos que no son de juego. Entonces nosotros podríamos decir, vamos a usar elementos de juego en entornos de la Facultad de Medicina, pero ¿es suficiente aplicar reglas y mecánicas del juego en la Facultad de Medicina para gamificar? En realidad no. Porque hay que tener en cuenta que el juego tiene un proceso de inmersión donde se puede fallar porque los estudiantes, en este sentido, las personas que son nuestros estudiantes, en este sentido van a ser binarios. Me gusta o no me gusta. No va a haber términos medios en eso. El profesor, por otra parte, tiene o va a cumplir dos roles, el rol del profesor y el rol de aquel que está representando a la institución, y por otro lado, lo que es la institución en sí misma. Entonces, gamificar entonces es pensar en un concepto y transformarlo en una actividad que puede tener elementos de competición, pero que también puede tener elementos de cooperación, de exploración, de narración, y que lo que busca es lograr objetivos a la medida de una organización. En nuestro caso puede ser a la medida de una asignatura, de un programa, de un curso.
Y por eso hay que clarificar la diferencia entre lo que es el aprendizaje basado en juegos y la gamificación. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, usamos un juego como puede ser un juego a través de Kahoot o de Geniali o de varios de estos juegos que se pusieron muy de moda en este último año de pandemia, y con eso la gente cree que está gamificando. Pues no. El aprendizaje basado en juegos es cuando yo utilizo un juego para enseñar algo, y eso puede incluir un juego serio, un juego no digital, un juego digital o distintos tipos de juegos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El juego serio está incluido en el aprendizaje basado en juegos porque es un juego que se termina cuando se logró el aprendizaje. O sea, se aprendió lo que se quería, lo que uno quería que se aprenda con ese juego, y ahí se terminó. No existe otra cosa, no hay otro ciclo. En cambio, la gamificación se puede experimentar como si fuera un juego desde la perspectiva del estudiante, pero el diseño del sistema se trata de tomar prestados algunos elementos del juego y usarlos en otro contexto. Y ahí lo que tiene además la gamificación es que yo no estoy poniendo un juego, no, yo estoy gamificando toda una unidad, estoy gamificando todo un curso, estoy gamificando toda una asignatura o estoy gamificando una parte de la misma, con varios ciclos donde los estudiantes van a lograr determinados aprendizajes, pero no va a terminar allí. Entonces, esa es la diferencia entre aprendizaje basado en juego y gamificación. Siempre utilizo este algoritmo porque me parece que es la forma más sencilla de entender, que dice, si tu objetivo es entretener, entonces lo que tenés es un juego. Si tu objetivo no es entretener, pero funciona como un juego, entonces puede ser un juego serio. Pero si no funciona como un juego y pretende simular una situación de la vida real, es una simulación. Pero si no simula la vida real y contiene elementos del juego, entonces es una gamificación. Y eso nosotros, por ejemplo, lo podremos ver en diferentes ejemplos que les voy a mostrar ahora. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de qué es gamificar? Entonces, gamificar es aplicar cuidadosamente y de manera pensada para resolver problemas y fomentar el aprendizaje, alentando cambios de comportamiento. El juego lo que tiene habitualmente es que se tiene componentes, que pueden ser los logros, los puntos, los rankings, los niveles, las mecánicas, que son los retos, las recompensas, el feedback, y las dinámicas, que son las limitaciones, las emociones, pero sobre todo la narrativa que tiene ese juego. Entonces, cuando nosotros vamos a jugar, o hemos jugado cuando éramos chicos, por ahí un juego de adolescentes, no sé, supongamos Monopoly, el Monopoly tiene una narrativa. O sea, la narrativa del Monopoly es, tenemos que jugar para poder ir ganando más propiedades, más cosas, etcétera, etcétera. Tiene una narrativa. La mecánica que tiene el Monopoly, por ejemplo, son las ganancias que yo voy teniendo, la competencia que tengo con el otro. Y los componentes es todo lo que voy logrando en ranking y si gano el juego. Ahora, cuando yo aplico esto a la educación, tengo que tener en cuenta que no solamente debe existir todo esto, sino que debe existir feedback, pero el feedback debe ser inmediato. O sea, el estudiante, si participa en alguna actividad que está gamificada, debe recibir feedback inmediato. No se puede esperar 2 o 3 semanas que alguien corrija algo y después le dé un feedback. No, el feedback es en el momento en el que lo está haciendo. Y por otro lado, hay que tener en cuenta la motivación. Entonces, para que yo pueda transformar una actividad en juego, esa actividad tiene que poder ser aprendida, la actuación del participante puede ser medida o evaluada y tiene que poder entregarse feedback al usuario. Entonces, fíjense que no es muy diferente de lo que nosotros por ahí podemos hacer en educación, nada más que no lo hemos pensado de esta manera, o al menos no tanto
en la educación universitaria. Entonces, cuando yo voy a gamificar, primero tengo que pensar a qué necesidad quiero responder, o sea, yo tengo que tener objetivos claros. Entonces, por ejemplo, gamificar para mí fue del año pasado a este año lograr que los estudiantes, al permanecer tanto tiempo en la virtualidad, porque no podíamos ir a la facultad, entonces ellos pudieran motivarse para lograr aprendizajes relacionados a mi asignatura que está en 5º año. Pero lo mismo necesitaba para mi otra asignatura que está en 3º. Entonces, ¿a qué necesidades quiero responder? ¿Cuál es la dinámica que quiero establecer? ¿Cuáles son las mecánicas? ¿Y cómo voy a gestionar los resultados? Entonces, para gamificar es lo mismo que para cualquier otra estrategia didáctica que yo quiera poner en marcha. Tengo que tener objetivos con criterios pedagógicos claros. O sea, tengo que diseñarlo y tengo que tener objetivos claros. Lo que tiene la gamificación es que yo tengo que establecer cuáles son las conductas que espero de los jugadores, cuáles son los jugadores a los cuales voy a someter a esta gamificación, analizar todos los recursos que tengo, a ver qué puedo hacer y desarrollar ciclos de actividad. Porque cuando yo hablo de gamificar, yo no estoy hablando de programemos un juego, desarrollemos una app, ni ninguna de esas cosas, no. Con los elementos que nosotros tenemos que poder gamificar nuestra asignatura, por ejemplo. Y en la gamificación lo importante es que el estudiante tenga libertad para fallar, feedback rápido, progreso y una historia. Una historia en la que ellos se vean involucrados. Entonces, fíjense que recursos hay muchísimos en la red y están libres, algunos pagos y demás. Por ejemplo, uno puede usar Malaria Spot, que es un juego a través del cual yo puedo ir buscando en las células a dónde está el parásito. Y voy acumulando puntos de acuerdo a la cantidad de células parasitadas que encontré. Este es un juego que yo lo puedo incluir adentro de mi asignatura, pero va a ser un juego serio. En el momento en el que el estudiante ya aprendió a identificar todas las células donde hay parásitos, el juego se terminó. Entonces es un juego serio, no es una gamificación. Después está este otro juego sobre la ansiedad, que es lo mismo, es un juego serio, y otros tipos de juegos que ustedes pueden encontrar, como por ejemplo, cómo luchar con el cáncer, que está muy bueno. Y después tenemos recursos como Quizalize, Kahoot, Cerebrity, Genially, que seguro que muchos de ustedes lo han utilizado el año pasado y también este año para muchas actividades, pero usar Kahoot para hacerle preguntas a los estudiantes y ver quién responde más rápido, mejor, o quién se lleva la medalla de oro, no es una gamificación. Es usar un juego adentro de una asignatura, no es gamificar. Entonces, hay una publicación muy interesante del 2018 que habla de la gamoodlificación, que es el uso de Moodle para gamificar. Y combinaron la gamificación con Moodle en cuanto a la estética, la dinámica y la mecánica, y tienen ahí la referencia si les interesa leer. Es una forma de gamificar usando los recursos solamente de Moodle. Entonces, nosotros para gamificar tenemos que definir un objetivo claro, transformar el aprendizaje de capacidades y conocimientos en juego, proponerles un reto específico, establecer normas de juego, crear un sistema de recompensas, no siempre les gusta, les aclaro ya, proponer una competición motivante, establecer niveles de dificultad creciente y darles feedback. Entonces nosotros podemos gamificar aulas virtuales y aulas físicas y podemos hacer cualquier cosa con esto.
Ahora, no tenemos que decir voy a gamificar porque es la moda, porque creemos que a los estudiantes se van a motivar con los puntos, ya les dije que no necesariamente se motivan con los puntos. Tenemos que identificar qué problemas queremos solucionar. No significa que tenemos que crear de la nada un juego, que tenemos que ser expertos programadores, ni nada por el estilo. Sí, podemos buscar a personas que tengan experiencia en gamificación y que puedan ayudarnos en eso, o no. También es muy interesante trabajar con neurocientíficos o con psicólogos, pero bueno, no es, la idea de gamificar no es convertir todo en un juego. Tampoco son mundos virtuales 3D, no son simulaciones, como ya los dije hoy, no se trata solamente de poner insignias o medallas, ni de que sea un juego serio. Entonces, no hay que enfocar la gamificación en la recompensa, sino en el estatus del estudiante. Recordar que es una estrategia y recordar que el estudiante debe estar emocionalmente implicado. Y hay varios modelos que uno puede seguir para gamificar. Entonces, por ejemplo, este es uno de los modelos de Werbach, donde se definen los objetivos, se diseña y orienta el comportamiento esperado, se describen los jugadores, se diseñan los ciclos de actividad. Eso significa que, como hacíamos en un Monopoly, dábamos una vuelta y empezábamos otra vuelta, ese es otro ciclo de actividad. No olvidar que en algún punto tienen que divertirse o por lo menos lograr aprendizaje y utilizar herramientas apropiadas. Por otro lado, hay otros modelos, por ejemplo, este es un modelo de gamificación de Canvas, que está libre, ustedes lo pueden ver y lo pueden utilizar, y estas son las cosas que tenemos que utilizar para planificar primero lo que queremos hacer. Entonces, en Medicina 3, yo no les digo gamifico desde el 2014, no. Fue un proceso de aprendizaje. En el 2014 comenzamos a utilizar algunos recursos a los que llamamos cápsulas y le decíamos a los estudiantes, ustedes tienen que tomar por lo menos una cápsula por semana. Una actividad completamente libre que está desarrollada en el módulo lección de Moodle, donde hay una serie de preguntas que van encadenadas con otras preguntas y se van formando como árboles de decisión, y a través de esas preguntas, si ellos las responden bien, avanzan en una dirección o avanzan en otra. Si las responden mal, les dice que las respondieron mal, y hay una devolución, un feedback diciéndole por qué está mal lo que dijo y a dónde debería ir a leer. Y ellos la podían tomar en ese momento, en el 2014, Moodle te permitía que las tomaran hasta 19 veces. Ahora está limitado a 10 veces en las versiones nuevas, digamos, de Moodle. Entonces es una estrategia que empezamos a usar como estrategia de microlearning, donde ellos podían lograr aprendizajes de temas que no alcanzábamos, como nos ha pasado a todos, ¿no? Que teníamos o tenemos programas enormes que no alcanzamos nunca a dar todos los contenidos, y a todos nosotros nos desesperaban los contenidos. Bueno, ahora en la actualidad a mí ya los contenidos no me desesperan, pero en ese momento sí. Entonces había que poner los contenidos en algún lugar porque no alcanzábamos a darlos todos. Bueno, una forma fue esta. A través de comenzar con esto, luego nosotros empezamos a trabajar con aulas invertidas. Nosotros ya nos damos más clases teóricas. Nuestras clases o nuestros encuentros presenciales, cuando los teníamos, eran para discutir casos clínicos, y entonces todos nuestros contenidos necesarios y ampliatorios del programa están filmados, están en videos, en el aula virtual de la asignatura, o están en el formato página de la asignatura o en archivos. Al final de cada uno de los formatos página había un enlace, o hay, mejor dicho, porque todavía hay un enlace a Cerebrity con algunos juegos para que los estudiantes jugaran y vieran si habían comprendido
el tema que habían leído. Entonces comenzamos a jugar un poco con Cerebrity, pero estos son juegos puestos dentro de la asignatura, no es gamificación. Lo mismo ocurrió cuando empezamos a usar otros juegos donde teníamos el de Descubre el diagnóstico, Practicando parciales, el Tenebroso parcial, juegos donde iban contestando preguntas y ganando distintas cosas, y que tampoco constituían una gamificación. En las aulas invertidas, al final, cuando eran presenciales y también después cuando fueron virtuales en este tiempo, utilizamos Quizalize al final con preguntas para saber si los estudiantes habían realmente comprendido el tema de lo que se había tratado la discusión. Entonces, el Quizalize nos da, si uno quiere ver estudiante por estudiante, quiénes son los estudiantes que necesitan ayuda, los que contestaron bien la pregunta, los que contestaron mal la pregunta, y por lo tanto es un tema que no se comprendió, y poder retomar ese tema en discusiones de casos clínicos posteriores. Entonces llegamos al 2020, donde ya la virtualidad no nos impactó en Medicina 3 tanto por ahí como a otras asignaturas, porque ya teníamos virtualizado más del 25% de la asignatura. Pero sí desarrollamos, además de los juegos y un espacio en el aula virtual para jugar, comenzamos a desarrollar pacientes virtuales, o sea, simulaciones. Entonces fíjense que nosotros fuimos de usar juegos a usar juegos serios, a usar simulaciones. Y durante el 2020 utilizamos pacientes virtuales donde, bueno, tenían todas las características, podíamos escuchar los sonidos respiratorios, de la ocultación, etcétera, de estos pacientes. Y posteriormente llegamos a este año con la gamificación completa de la asignatura, donde hay una narrativa. En esa narrativa los estudiantes ingresan como estudiantes novatos de Medicina 3, y a través del desarrollo de diferentes retos y desafíos, ellos van progresando de estudiante novato a estudiante intermedio y a estudiante avanzado. Dentro de cada uno de estos lugares están los retos, los desafíos y todo lo que ellos tienen que hacer. Tienen un área de consultorio, ellos cursaron ahora en el primer cuatrimestre, un área de consultorio externo donde se discutían casos de consultorio, una sala de internación donde se discutieron casos de internación, mantuvimos las cápsulas. Aquí está la biblioteca y videoteca con todas nuestras, con todos los contenidos, tenemos más de 150 videos en esta zona. Entonces, una narrativa que era el ser novato e ir progresando, retos, feedback inmediato, porque utilizamos herramientas de Moodle que permitieron dar feedback inmediato, y ellos iban ganando, podían a su vez ir ganando medallas. Entonces, por ejemplo, tenían el reto de las indicaciones médicas de los pacientes ambulatorios, el bootcamp, esto es, el H5P es una herramienta de Moodle que permite generar videos interactivos a través, y le llamamos bootcamp porque el bootcamp es como un curso muy cortito que al finalizar uno sale aprendiendo o sabiendo hacer algo. Hicimos cursos intracursado, digamos, este era el curso de abordaje de curso de vida, y estas eran las medallas que ellos podían ir ganando de acuerdo a las actividades que desarrollaban. Medallas de platino, plata, bronce y oro. Entonces, resumiendo, recordar que nuestros estudiantes son nativos digitales, pero no son nativos de las plataformas educativas. Que la gamificación usa las mecánicas del juego, la estética, el pensamiento del juego, el aprendizaje, el resolver problemas, pero que nosotros los tenemos que orientar para resolver desafíos reales. Que la gamificación no es un juego serio, porque el juego serio, una vez aprendido, se acaba, o sea, no tiene ciclos, y tiene que tener una narrativa.
objetivos claros para nosotros, tenemos que planificarlos. Y los estudiantes, los elementos del juego, los pensamientos, los ciclos, la libertad para fallar, el feedback, todo hay que planificar, porque eso ayuda a implicar emocionalmente al estudiante, a promover la motivación intrínseca y no tanto la motivación extrínseca, que es la que generalmente logramos. Y tenemos que desarrollar evaluaciones que sean significativas para ver si se están logrando sus objetivos. Nuestra asignatura tiene una evaluación longitudinal multimétodo por la cual evaluamos a través de 10 herramientas distintas que miran a los estudiantes desde diferentes lugares. Entonces no evaluamos solamente contenido, evaluamos contenidos, habilidades, actitudes, varias cosas que en conjunto constituyen la nota. Y recordar entonces que gamificación es 75% psicología y 25% tecnología. Entonces no crean que ustedes tienen que diseñar y programar un juego o hacer una app. Lo que hay que saber es qué es lo que yo quiero resolver y de qué manera lo voy a hacer. Y después el resto se arma. Muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Excelente, Vivi, muy interesante. La verdad que, bueno, para muchos de nosotros esto es algo nuevo, no es solamente para los estudiantes, ¿eh? Para nosotros, que muchos de acá somos docentes, esto también es algo nuevo. Una pregunta, o bueno, primero que pregunte el resto, no sé si hay alguien más que quiere preguntar antes que yo. Si no, arranco yo mientras los demás van pensando. Vivia, ustedes, bueno, han tenido esta experiencia, creo que, como vos decís, tiene que ser un proceso, es decir, uno puede producir la gamificación de una asignatura o de una instancia educativa quizás rápido, sino que quizás dando pasos en ese sentido, puede combinarse lo de la gamificación también con la presencialidad. Ustedes también, bueno, dieron este paso un poco en la virtualidad, en un año, o en estos últimos 2 años que fueron muy especiales o diferentes. ¿Cómo piensan trasladarlo cuando ya volvamos a la presencialidad, dar continuidad al proyecto? Creo que es más fácil ahora. Me parece que va a ser más fácil, primero porque ya la planificación está hecha, y muchas de las actividades que nosotros tenemos en la presencialidad pueden dar una continuidad con la gamificación, sobre todo en el contexto de las aulas invertidas y de los talleres que teníamos presenciales fundamentalmente. Así que sí, creo que no va a ser un problema. Creo que fue más el camino desarrollado para llegar a una gamificación completa, y el convencer no tanto a los estudiantes, sino a los profesores de que estaba bueno hacerlo de esta forma, y ellos, al participar, al sentirse parte, los profesores también, ahí realmente se dieron cuenta de las ventajas y de todo lo que los chicos podían llegar a aprender. Además, muchas de estos retos, desafíos y demás estaban hechos para que los hagan en el momento que ellos quisieran. O sea, no había un tiempo límite, ¿entendés? Podían hacerlo desde que iniciaba el cursado hasta que finalizaba, no importaba en qué momento. Ellos decidían. Entonces cada uno iba decidiendo cuál era el camino que iba a tomar, y eso está bueno porque cada uno podía tener sus propios objetivos de aprendizaje e ir desarrollándolos de la mejor manera. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería felicitar a la doctora Navarro. Gracias. Creo que es sumamente complejo, digamos, el background el tras bambalinas, digamos, de armar todo esto, ¿no es cierto? Debe ser un gran trabajo, porque empezar por los objetivos, tratar de que eso llegue finalice en un aprendizaje significativo para el alumno, lograr incluir a todos, todos los alumnos son diferentes. Me parece
sumamente loable un proyecto así porque de alguna forma hoy siempre se aprende de forma entretenida, o sea, y lo que aburre genera un rechazo y no es que tenga que ser divertido, sino que debe ser entretenido para el que va a aprender. Y esto me parece que lo abarca todo y hoy creo que esta generación se aburre más rápido y quizás hasta nosotros también nos aburrimos más rápido, necesitamos feedback más. Pero no puede ser algo que esté de alguna forma no controlado, o sea, tiene que haber objetivos, una planificación muy fuerte, y eso me parece que lleva mucho tiempo, no sé cómo lo han vivido ustedes, ¿no? Porque llevó Y años, a ver, creo. Yo vengo con un proceso de formación en lo personal, digamos, desde hace muchos años en el área de la educación médica. Y en los últimos 2 años siempre he trabajado mucho en la virtualidad. O sea, a mí me interesa mucho y toda mi investigación en educación médica está orientada a la construcción del conocimiento en la virtualidad, el desarrollo de habilidades críticas, de pensamiento crítico en la virtualidad y diferentes cosas, ¿no? Y en los últimos 2 años me interesé por la gamificación. Y fue primero tener que ir desterrando algunas cuestiones que yo creía, ¿no? O sea, pongo un juego y eso es gamificar. Bueno, pues no, no es eso. Entonces, el 2020, al tener que llevar absolutamente todo a la virtualidad, me generó otros desafíos, porque yo no partía de ese lugar de donde por ahí partían otros profesores de mi facultad de tener que virtualizar ciertos contenidos, ¿no? Yo ya tenía todo virtualizado. Entonces, para mí, el desafío era otro, era cómo lograr que los estudiantes no sintieran lo que yo me imaginaba que sentían y lo que ellos mismos decían que sentían, de no puedo ir al hospital, no puedo ir al consultorio, no puedo ir, o sea, no puedo ver pacientes, ¿cómo podía hacer para llevarles eso hacia ellos, no acercarlo? Ese fue el primer paso de ir a la simulación virtual. Nosotros tenemos un gran gabinete de simulación y muchas posibilidades de hacer simulación, incluso a distancia. Entonces, eso fue también de ayuda. Y entonces el paso siguiente era la gamificación para mí, porque sabía que no iba a poder mantener la motivación de unos estudiantes que vienen de un 4º año en el cual no salieron de sus casas, nunca vieron un paciente, cómo hacía para llegar en 5º con todo lo que 5º significa, digamos, ¿no? Y Medicina 3 como asignatura, que es enorme, para motivarlos a ellos con determinadas cosas. Y la verdad es que la gamificación me dio muy buen resultado. Los retos, los desafíos de hacer indicaciones médicas, incluso de corregirse entre ellos, de ser creativos. Yo trabajo mucho con portfolio, o sea, una de mis herramientas de evaluación es portfolio, entonces fueron muy creativos para eso y llegaron al punto de ser más creativos aún y de empezar a generar ellos materiales para la web, que empezaron a generar para YouTube, para Instagram, hicieron su propio Instagram, Ayudándonos Uno se llama, y ahí están, si ustedes quieren ver, todos los materiales que generaron ellos durante el año de educación hacia la comunidad. Los estudiantes te sorprenden. Yo aprendo de ellos todos los años. Entonces, cada grupo que viene, aprendo algo nuevo y lo aplico con el siguiente, y así sucesivamente, pero sí es complejo. Yo comencé a diseñar los objetivos en el 2020 y a generar el diseño del aula, porque el diseño lo hago yo, digamos, nadie más se mete en el aula virtual.
si bien tengo un grupo de profesores que trabaja conmigo solo en el aula virtual, el diseño lo comencé en enero. Me llevó 3 meses aproximadamente generar todo el diseño de lo que se hizo este año, y que con seguridad es absolutamente mejorable para el año que viene. Clarísimo. Gracias, Doc. Ahí el doctor Chamales levantó la mano. Sí, bueno, felicitaciones por la disertación, me resultó muy interesante. Yo quería preguntar respecto a la aplicación de tecnología. Está claro que el año 2020 fue un año particular en donde esto tuvo que desarrollarse. No es que fue electivo, esto tuvo que ser así porque no teníamos muchas elecciones, ¿no? Hoy en el 2021 se está tratando de hacer una hibridación, viendo las ventajas de lo que se había pasado, digamos, en el 2020 sobre este tema. Pero mi pregunta va un poco apuntada a si esta aplicación de tecnologías, en este caso para hacer gamificación, no puede correr el riesgo de llegar a lo que antiguamente, por lo menos cuando yo era chico, era el manual Capelú, que pareciera que toda la educación en el país estaba guiada por un manual y quedaba de alguna manera un cierto espacio, de alguna manera vacante, digamos, para las pretensiones de lo que podría ser un profesor o lo que podían ser las propias inquietudes de los niños, ¿no? De los chicos en ese momento. Cuando uno aplica plataformas o tecnología de este tipo, como las que se han presentado, por ahí viene un pack o el paquete ya viene armado, y quería preguntar qué visión tiene sobre ese particular, digamos, en cuanto a lo que es la enseñanza médica puntualmente. Tenemos realidades, digamos, diversas, digamos, en el país, ¿no es cierto? Creo que enseñar en Mendoza no es lo mismo que enseñar en Córdoba, que enseñar en Buenos Aires, ni hablar de decir en Sudamérica con Norteamérica o, bueno, en Europa. En ese particular me gustaría hacer una opinión. Decididamente no es lo mismo que enseñar en Corrientes tampoco. Pero, a ver, nosotros desde que pusimos o de que se tomó la decisión de ir a las aulas inversas, justamente tomamos la decisión de no tener ese manual Capeluz. Yo también lo tenía, o sea que me parece que somos contemporáneos. Entonces, se tomó esa decisión, no tener justamente ese manual, sino en las aulas inversas hacer la discusión de casos clínicos, y lo que los profesores aportan en ese punto, lo mismo que en los foros de discusión de casos clínicos, es su experiencia. Que esa es la cosa que nos diferencia, porque medicina, todos podemos aprender un montón de cosas de los libros, pero la experiencia que cada uno de los profesores tiene por su práctica profesional es lo que a los estudiantes más les aporta. Entonces, si nosotros al hacer las aulas inversas evitamos tener 1 hora y media o 2 horas de clase donde el profesor habla y los estudiantes están después de la tercera fila, y decime si no es así, todos whatsappeando así, ¿viste? O tomando mate, ¿no? Que eso es lo que ocurre. Entonces, al ya no tener eso, porque todos los temas están filmados por los mismos profesores y están en el aula y los pueden ver la cantidad de veces que quieran, cuando vienen a preguntar lo que no saben o lo que no entendieron, y los profesores lo que aportan es ese diferencial, que creo que es a donde nosotros tenemos que poner el foco, porque todo lo demás está en los libros. ¿De qué sirve venir a poner un PowerPoint de lo que vos sacaste de un libro de clínica? Nada. Lo que más sirve es la experiencia tuya, como los escuchaba hoy hablar de dolor, por ejemplo. Si vos atendiste 1000 lumbalgias, vos sabés cuáles son las diferencias y cómo va a funcionar con cada uno, y las experiencias que tuviste. Y eso es lo interesante para nuestros estudiantes. El resto está en los libros, y ni siquiera en los libros, ahora ya está en la web, ¿viste? Es la persona más. No sé si te respondí, Elías, perdón.
Sí, que muchas gracias, no, que levantes la mano para no interrumpir. Sí, es una respuesta inteligente, interesante y la comparto. Bueno, no sé si, bueno, había algunas preguntas en el chat, pero estamos como un poco justos con el horario. Si les parece, agradecemos a la doctora Viviana Navarro. Gracias por instruirnos, por adentrarnos en esto, y creo que a todos nos queda la inquietud de seguir avanzando y innovar, ¿no? Empezar a empaparnos de esto un poco más. Muchísimas gracias, Luchi, Vivi. gracias por la invitación. Al Muchas contrario, gracias, doctora. gracias a vos por estar.